Luego de 3 años de mandato, las encuestas apuntan a que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionado fuertemente por actores nacionales e internacionales por algunas de sus decisiones, mantiene su popularidad, al menos con un 90% con los ciudadanos al mostrar altos niveles de aprobación. Las dos apuestas más fuertes de Bukele en este tercer año en el poder, en que ha sido gobernado sin oposición en el Congreso y sin contrapeso en la Corte Suprema de Justicia, fueron la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal vigente y la llamada guerra contra las pandillas. Dicha guerra se enmarca en un régimen de excepción aprobado a finales de marzo por 30 días y que ya fue extendido por el Parlamento 2 veces por igual periodo. En materia de derechos humanos, las organizaciones sociales han señalado que existe una violación sistemática bajo el régimen de excepción, principalmente contra hombres jóvenes de zonas empobrecidas y también acechadas por las maras. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group. Gracias, Tiziano, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Por supuesto, un primer balance de lo que son estos 3 años de gobierno de Nayib Bukele. Muchas gracias por la invitación, Raúl, y muy buenos días. Efectivamente, yo creo que el resultado quizás más extraordinario que ha tenido el presidente Bukele es precisamente lo que mencionabas, la popularidad que ha sabido mantener 3 años después sin decaer, básicamente, como es natural que tenga un desgaste. En cambio, él ha sabido, con una estrategia comunicacional y una maquinaria comunicacional muy buena. Claramente 2 de estos 3 años han sido marcados por una asamblea legislativa que todavía estaba básicamente controlada por los partidos de oposición, entonces alimentó un poco el discurso populista y victimista de Bukele, no totalmente descabellado. Pero digamos que yo creo que se dio un giro muy fuerte en la segunda parte, ¿no? Cuando en el último año, cuando controlando la Asamblea con 2/3 de los votos, hemos visto una aceleración de ciertos rasgos, se podría llamarlos autoritarios, del presidente, hacia la concentración de poder, que efectivamente pues, han estado preocupando cada vez más, sobre todo la comunidad internacional, porque al final de cuentas internamente, digamos, es un presidente que sabe muy bien lo que necesita la población salvadoreña, ha hecho cosas que efectivamente nunca se habían hecho antes, como dar subsidios monetarios durante la pandemia, entregas de comidas, o sea, ayudas concretas, ¿no?, a la población, y esto la población pues lo reconoce y se lo agradece. Claramente los resultados en seguridad también han sido parte de esta popularidad, aunque sabemos ahora cada vez más que este descenso en los homicidios que ha conocido El Salvador pues se debió más bien a un proceso de conversaciones entre el gobierno y las principales pandillas, más que, digamos, una recuperación del control territorial, que era lo que pretendía proponer el gobierno. A eso quería ir, Tiziano. Si es verdad que el gobierno tenía este pacto con las pandillas y qué habría pasado entonces con este pacto que desató la criminalidad y estos asesinatos en El Salvador. ¿Qué realmente está pasando allí y por qué Bukele tampoco se ha referido, digamos, explícitamente al respecto? Pues no se ha referido porque el tema de conversar o negociar, llamémoslo como se quiera, con pandillas es un tema muy impopular, casi un tabú en El Salvador, a pesar de que todas las administraciones en los últimos 15 años y básicamente casi todas las alcaldías, ¿no?, también los gobiernos locales han tenido que interactuar con estos grupos por la presencia, por el poder que han tenido y que tienen a lo largo y ancho del país, digamos, reconocer que se pueda, digamos, identificarlos como interlocutores es algo muy impopular. Y por eso que, digamos, este gobierno siempre ha negado que existieran estas conversaciones, y cuando salieron audios, incluso de un oficial de gobierno, admitiendo que había este proceso en acto, no se refirió al tema. Esto para mí es porque si, digamos, el presidente no habla del tema, una buena parte de la población no sabe de qué esto está pasando. Muchos no tienen Twitter, no leen El Faro. El presidente Bukele es la referencia o entre las referencias de las, digamos, de fuentes de información. Eh,
Efectivamente, no sabemos, no todas las piezas que hay en el rompecabezas en este momento de lo que ha pasado exactamente y para dónde vamos. Parece que hubo digamos, unos roces internos dentro del gobierno entre los que querían Sí. mantener este proceso y gente que en cambio quería interrumpirlo. Hasta el momento las pandillas están reagrupándose, vemos una violencia muy baja y todos están buscando cómo no ser detenidos, entre los 35.000 que se han detenido en los últimos 2 meses. Pero esta política de estado de excepción es, creemos nosotros, insostenible en el mediano y largo plazo y puede que cause problemas en el futuro. Claro, y también ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de El Salvador precisamente por eso, por denuncias de detenciones arbitrarias, denuncia también de violaciones de derechos humanos, pero no quiero terminar nuestra conversación sin hablar también de algo muy importante que ha sido estos 3 años de su gobierno y la materia económica, ¿no? El uso del Bitcoin como una moneda de curso legal vigente. ¿Qué tan beneficiosa, qué tan efectiva ha sido esta reglamentación del Bitcoin en economía de El Salvador? Mira, yo creo que efectivamente el Bitcoin podría ser quizás el desacierto mayor de este gobierno, en el sentido de que quizás nace la idea con un propósito incluso bueno de inclusión financiera para toda aquella población que no tiene acceso al sistema bancario, y que paga un montón de comisiones para recibir las remesas de sus familiares que están en otros países. Pero la manera en que se llevó a cabo, la manera en que se implementó, fue muy, digamos, discutible, ya que la aplicación que el gobierno impulsó, que se llama Chivo Wallet, fue bastante desastrosa en su implementación, en su funcionamiento, y no dejó como, digamos, la práctica, no dejó instalada, ¿no?, la práctica de usar Bitcoin como quizás pensaba el gobierno. Además, claramente ha creado mucha incertidumbre a nivel internacional en instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, con la cual el gobierno estaba negociando un préstamo de 1,3 mil millones de dólares. Esto complica el acceso a recursos que el gobierno pueda tener y que necesita, porque tiene unos 800 millones de dólares pendientes de deuda, de pagar, deuda externa, en el próximo enero. Por lo tanto, yo creo que ha sido, y además claramente el valor del Bitcoin, que tan volátil y que últimamente se ha desplomado, quizás pueda haber complicado aún más la inversión misma que el gobierno ha hecho en este tipo de criptomoneda. Por lo tanto, efectivamente, no sabemos aún por dónde va, pero podría ser esta quizás el desacierto, ¿no? Un poco la debilidad, si Sí. queremos llamarla, de un gobierno que quizás no tendrá suficientes recursos para seguir adelante en los próximos años.